El otro día le escuchaba a Tony Robbins decir las 3 cosas que para él son las más importantes que tienes que aprender en la vida. Y decía que la primera, más importante, es aprender a identificar patrones. ¿A qué te suena? A los famosos patrones de repetición de los que yo hablo todo el tiempo, ¿verdad? Me pareció muy interesante escuchárselo decir a Tony Robbins. La segunda cosa, según él, que necesitas aprender en esta vida para poder tener éxito es aprender a usar patrones a tu favor. Y ahí también de ese tema me gustaría estar hablándote a continuación porque efectivamente creo que con Soma esa parte es importante. Y la tercera cosa más importante es ser capaz de crear tus propios patrones. A mí todo esto me pareció muy inspirador porque me hizo pensar, bueno, pues no está nada mal el hecho de que nosotros con Soma, con la reprogramación de la mente, seamos capaces de identificar los patrones que se nos repiten, ¿vale? Y transformarlos en patrones diferentes, en los que sí que queremos. Es decir, el punto número 1 y el punto número 3 lo podemos resolver de una manera bastante sencilla con el método Soma. Esta parte, que para mí es muy interesante que profundicemos un poco, tiene que ver con los patrones personales. Es decir, hablo de patrones personales en aquello que se repite en tu vida personal. Cada 3 años tengo un problema en el trabajo, cada 7 años cambio de pareja, o cada 4 años entro en crisis personal. Todas las primaveras me pasa esto y tengo sinusitis o tengo migrañas. No sé, cada cambio de ciclo, cada 10, 15 o 20 años, parece que se me derrumbe la vida entera. Estos serían tus patrones personales, ¿verdad? Y ahí es muy interesante que si me estás escuchando empieces a hacer esta primera reflexión. Es decir, si me pongo a ver mi vida en retrospectiva, ¿qué cosas se repiten? ¿Qué cosas se repiten de manera periódica? ¿De acuerdo? Porque esto ya directamente te está afinando a qué síntomas están originados por una programación y por tanto podrías cambiar y convertir en lo que sí deseas. Es decir, el paso 1, identificar el patrón, y el paso 3 es crear uno nuevo. ¿De acuerdo? Esta parte es lo que hacemos en la reprogramación mental, es lo que hace el método Soma, es lo que hace de una manera sencilla, pero obviamente necesita de tu conciencia, es decir, necesita de ti siendo capaz de identificar esos patrones, porque facilita mucho las cosas. Por ejemplo, yo siempre digo que hay patrones de repetición que no nos interesa que haya 2 o 3 repeticiones hasta que te das cuenta que es un patrón, ¿verdad? Como por ejemplo un ataque al corazón. Necesitas que haya 2 para que veas que es algo programado. Pues lo mismo ocurre con muchas cosas en la vida, ¿no? Hay grandes dramas que probablemente generan o vienen de un patrón de repetición. Tenemos que saber identificarlos para luego ser capaces de cambiarlos. Además de estos patrones personales, que puedes, como digo, aprender a utilizar a tu favor, es cierto, y aquí quiero hacer un inciso, en el tema de los patrones personales también podemos identificarlos en los demás, pero yo personalmente estoy muy en contra en identificar patrones no tan positivos en los demás y usarlos a nuestro favor. ¿Por qué? Porque eso es manipulatorio. Es decir, si yo en una persona detecto un patrón de que en cuanto le doy pena hace todo lo que yo quiero, ¿verdad? Pues mira, sí hay un patrón, pero es un patrón que no debería estar utilizando y que si esa persona se lo identifica a sí misma debería ser capaz de eliminarlo para no ser manipulable. ¿Sí? Entonces el tema de los patrones personales, insisto, es muy importante porque te permite identificarlos, te permite transformarlos y te permite que no sean utilizados a favor de nadie más, que solo puedas utilizar tus patrones a tu propio favor. Muy importante. En cuanto a los patrones en tu vida, como te decía, si observas tu vida en la distancia, vas a ser capaz de ver todo aquello que es como un patrón fractal, es decir, es aquello que ocurre en lo micro y ocurre en lo macro, ocurre en mi día a día y ocurre en mi vida, ¿no? Hay quien dice que tu día es una versión en miniatura de tu vida. Entonces observa qué pasa en tu día, observa cómo vas perdiendo la energía, observa cómo te la estás dejando robar, observa cómo está ocurriendo ciertas cosas, observa si hay lucha, observa si hay fluidez, porque esos patrones en tu día son los patrones también que hay en tu vida. Y estos son perfectamente transformables. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puede ser si me estaba trabajando a mí mismo que hayan cambiado cosas que me ocurrían? Bueno, tus patrones de vida vienen determinados por ti.
Es decir, el mundo es igual para todos, pero sin embargo, desde tus patrones, desde tu configuración y desde tu percepción, vas a llevarte la parte del mundo que se acopla a tu modelo mental. ¿Sí? Entonces, la parte que se acopla a tu modelo mental, si el modelo mental es bueno, fantástico. Pero si el modelo mental es desastroso, te estás llevando lo peor de la vida, ¿verdad? Así que, por eso estoy de acuerdo con Tony Robbins, es muy importante que identifiquemos estos patrones, que los podamos cambiar y que, si los hay, los utilicemos a nuestro favor. Y aquí, para poder utilizarlos a nuestro favor, voy a profundizar todavía un poco más. Vamos a hablar de crisis. Vivimos en un momento de absoluta crisis. Está todo descontrolado. No sabemos si la bolsa sube, si la bolsa baja, si los aranceles, si qué va a pasar, si la IA nos va a quitar el trabajo a todos. Aún en un contexto un poquito más cercano, estamos observando que todo el mundo alrededor tiene pérdidas familiares o divorcios o separaciones, es decir, hay un momento en que parece que todas las estructuras están colapsando, ¿verdad? Bien, estos son tiempos de crisis, son tiempos de gran transformación, pero en estos tiempos de crisis, evidentemente, las estructuras se van a hundir, se van a ir hacia abajo. Entonces, para mí, lo interesante de los patrones de repetición es que hacen como una onda de construcción y una onda de destrucción, una onda de construcción y una onda de destrucción. Y esta onda no es lineal, es en subida. Es decir, después de cada bajada subes más, después de cada bajada subes más. Esto es muy importante porque así podemos ser capaces de entender que después de cada bajada, después de cada momento donde se complican las cosas, va a haber una subida mejor y mayor, ¿de acuerdo? Pero obviamente la bajada se complica mucho. Para muchas personas, no para todas, porque si te das cuenta, en tiempos donde todo se destruye, donde todas las estructuras se derrumban, hay mucha gente que ha hecho grandes fortunas, o hay mucha gente que lo reconoce como el mejor momento de su vida, o el más liberador, o donde todo por fin cambió. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que tienen mejores herramientas que otros para abordar las crisis. Y eso marca una diferencia fundamental. La diferencia de ganar o perder en la misma situación. ¿Sí? Yo lo imagino un poco como la montaña rusa. Está el que está sufriendo cuando sube porque ya se imagina la bajada, está el que está sufriendo cuando baja porque aquello es horroroso y está el que está disfrutando la subida y disfrutando la bajada. ¿Sí? La subida como una anticipación y la bajada porque va a ser espectacular y saldrás vivo. Y eso también para tu sistema y para tu cerebro es como wow. Entonces, ¿por qué hay algunos que disfrutan la subida y disfrutan la bajada y hay otros que ni la subida ni la bajada? Y otros que la subida sí, pero la bajada no. Pues esto tiene un poco que ver, y es el último tema del que te quiero hablar, con tus hemisferios cerebrales. Tenemos un cerebro dividido donde muchas personas en Occidente tienen hemisferio cerebral predominante izquierdo, es decir, más racional, más operativo, más funcional, más de dividir, ordenar, organizar, analizar, resolver y convertir en síntesis. ¿Vale? Esto es un resumen muy burdo, pero esto sería cuando tenemos predominio de hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio cerebral derecho que es más de fluir, de detectar patrones más invisibles, ¿no? Es como que teje más un hilo de realidad, es más creativo, a veces más adaptativo. La persona que tiene hemisferio cerebral derecho suele ser mucho más adaptativa porque no funciona tanto por estructura, sino que funciona por pues este funcionamiento de mosaico. Efectivamente, como todo en la vida, en estos patrones, hay un momento en el que tenemos que estar construyendo estructura y otro momento en que cogemos la ola. Hay un momento que creamos estructura, sería como surfear. Hay un momento que navego, esfuerzo, subo la montaña o subo la ola y hay otro momento que la bajo. ¿Vale? El que está muy contento con crear estructura, cuando de pronto las cosas se descontrolan y se tienen que descontrolar un poco para hacerse, ¿verdad?, más diferentes, más grandes y crecer, lo vive como un pánico y ejerce muchísimo control. Y ahí aparecen todos los programas del miedo, del control, etcétera, etcétera. Que igual te suena si tú eres de los que tienen este hemisferio predominante. Y hay otras personas que les pasa lo contrario. Es decir, que cuando todo fluye, fluyen muy bien, pero cuando luego hay que crear estructura es una tremenda cuesta arriba que les genera muchísimo cansancio y falta de motivación. Estas personas a las que la estructura les genera mucho cansancio y falta de motivación, sin embargo, cuando se requiere fluir, actuar, ser rápidos, intuitivos y neutrales, son fantásticos. ¿Por qué? Porque están utilizando sus mayores habilidades cerebrales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es mi propuesta? Pues mi propuesta es
aprender a utilizar ambos hemisferios. Como sabes, desde hace muchos años hago reprogramación mental con miles de personas. Unas cuantas de ellas se han formado conmigo también y para poder formarse necesitas sí o sí este ajuste. Entonces ahí encontré una cosa muy interesante y es que las personas que recibían Soma ya empezaban a notar estos cambios, ¿no? Esta mayor facilidad de ir fluyendo con los flujos, incluso en su proceso de crecimiento personal, ir fluyendo de manera más rápida. Pero aquellos que se han ido formando con Soma, que tienen sí o sí ambos hemisferios integrados para poder aplicar la técnica en ellos mismos y en otros, se han ido dando cuenta que se ha ido como corrigiendo esta diferencia, ¿no? El que tenía el hemisferio izquierdo muy predominante me va contando que cada vez es más intuitivo. El que tenía el hemisferio derecho muy predominante y le costaba mucho la estructura me dice cada vez me organizo mejor, cada vez bajo más a tierra, cada vez sintetizo mejor y consigo lo mejor de ambos hemisferios. Y esta es para mí la gran cosa donde totalmente le doy la razón a Tim Robbins. Es decir, si tú tienes ambas posibilidades, tienes el doble de ventajas competitivas que la mayoría de las personas en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque cuando toque subir la montaña estarás disfrutando, estarás usando más tu energía masculina, estarás usando más tu hemisferio izquierdo también, y cuando toque bajar deslizando estarás usando más el hemisferio derecho, más la energía femenina, pero en ambos casos estás adaptando plenamente tus capacidades a las necesidades de las circunstancias de cada momento. ¿A qué suena? Muy bien. ¿Quiere decir eso que ya no habrá olas? ¿Quiere decir eso que ya no habrá subidas y bajadas? Sí, sí que las habrás, pero tú estarás más adaptado para resolver mejor que el resto de las personas. Y eso implica que las crisis, en vez de durar meses o años, duran semanas o días. Eso implica que haces un cambio adaptativo a cada situación, manteniendo tu esencia, pero permitiendo que apliques las herramientas y los recursos que necesita cada situación. Y desde luego, para mí, en los tiempos que vienen y en el futuro que nos espera a nosotros y sobre todo a nuestros hijos, esa es la gran ventaja competitiva de la que supongo que hablaba Tim Robbins. Si te ha gustado esta idea y te llama la atención y te preguntas, y yo que soy hemisferio derecho predominante, hemisferio izquierdo predominante, te hago una propuesta, te propongo un ejercicio, ¿vale? Analiza como si tuvieras los años que tengas o los meses o el periodo que te apetezca plantearte, 3 años para atrás, mínimo. Si luego quieres ser más amplio, pues mejor, más trabajo, más visibilidad, más información. Y empezarás a ver que hay unos patrones en tu vida, momentos en los que estás sembrando, creando, expandiendo, y hay momentos en los que estás recogiendo, organizando, limpiando, arreglando, ¿verdad? Este es el patrón de guerra y paz, ¿no? Momentos de guerra, momentos de paz, momentos de sembrar y momentos de cosechar. Pero también te darás cuenta de que hay momentos en los que estás más en el dar, en el emitir, en el lanzar energía para afuera, ¿verdad? Y hay momentos en los que estás siendo tú más el que recibe, el que percibe de los otros, el que está siendo la persona que está, bueno, pues más afortunada y recibiendo de los demás, y sin embargo no es una parte en la que tú seas especialmente productivo. Estarás observando también en momentos expansivos, ¿no? Momentos en los que eres el rey del mambo, todo te va bien, todo va fluyendo, y momentos mucho más introspectivos, reflexivos, de autocrítica, de reflexión profunda, ¿verdad? Bien, en todos estos momentos, el primero, estamos hablando casi siempre de energía masculina, es decir, energía masculina y hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Energía expansiva, masculina, penetración, por decirlo de algún modo, ¿no? Es energía que va hacia el mundo, y la energía femenina es la que recoge. Si te das cuenta que en esos tiempos en los que ya habrás visto esos patrones en tu vida, todos los tenemos, hay una parte en la que lo manejas bien, te sientes cómodo, te gusta, te funciona, con eso vibras, pero que en la otra parte, sin embargo, es donde te parece un horror, peor momento de tu vida, no sabías qué hacer, bloqueado total, te darás cuenta que hay también una gran diferencia en tus propios ritmos, en el manejo de los hemisferios y en el manejo de las diferentes energías. Ahí ya puedes tener una idea más general de por qué no gira la rueda, porque hay un lado que tiene toda la energía y el otro lado no se está llevando prácticamente nada. En mi experiencia, cuanto más equilibrados seamos con ambas cosas y sobre todo equilibrios dinámicos, es decir, cuanto mayor capacidad tengamos de cambiar de unas herramientas de
hemisferio izquierdo, energía masculina, hemisferio derecho, energía femenina, más rápido y más fácil vamos a transitar, pasando muy brevemente por la crisis a lo siguiente que requiere el nuevo ciclo. Así que ánimo con el ejercicio, que seguro que vas a descubrir cosas muy interesantes sobre ti mismo y que seguro que te ayudan algo a poner luz a lo que necesitas mejorar en adelante. Gracias.